Muy bien. Empezamos la siguiente unidad. Unidad 5. Unidad 5, aplicación de la derivada. Y vamos a empezar con el tema de graficación, ¿sí? Según los criterios de la derivada. Comencemos con una función sencilla, pero que nos va a ayudar a identificar todos los elementos que se utilizan de la derivada para graficar. Ok, vamos a definir una serie de pasos que nos ayudarán a llevar un cierto orden. El primer paso es el dominio de esta función. Dado que es una función cúbica, no tiene divisiones, no tiene raíces, no tiene logaritmos, podemos decir que el dominio es todos los números reales. No hay ninguna restricción. En el segundo paso, buscaríamos asíntotas. Como en el dominio no hubo ninguna excepción, es lógico decir que no hay asíntotas. Pero si las hubiera, en este paso, hacemos el cálculo. Ok, en el tercer paso, vamos a buscar máximos y mínimos de la función. Para sacar los máximos y mínimos, vamos a usar la primer derivada. La primer derivada sería 3x cuadrada menos 3 más 0. Y esa primera derivada la vamos a igualar a 0 porque en un máximo o en un mínimo, por ejemplo, en un máximo sucede esto. Y este sería el punto máximo.
En un mínimo sucede esto. Y este sería el punto mínimo, el más pequeño. Y en ambos, la pendiente de la recta tangente es 0. O sea, la recta tangente sería horizontal en ambos casos. También hay un tercer caso donde la pendiente de la recta tangente es horizontal, que es en algunos puntos de inflexión. Eso lo vamos a ver aquí mismo. Entonces, si la pendiente de la recta tangente es 0, o sea, la recta es horizontal en los máximos y en los mínimos, entonces voy a igualar la primera derivada a 0. Porque esas líneas tendrían una pendiente, esas tangentes tendrían una pendiente de 0. Ahora, como es una ecuación cuadrática, la puedo resolver por fórmula general o por factorización. Voy a irme por factorización. 3 por x cuadrada menos 1. Y aquí pues me queda claro que sería x más 1 por x menos 1 igual a 0. De aquí encontré dos valores en los que x se hace 0. El primer valor es cuando x vale menos 1 y el segundo es cuando x vale 1. ¿Sí? En x igual a menos 1 y en x igual a 1 hay algo importante. Ahora la pregunta es, ¿qué? Si estamos buscando máximos y mínimos, tendremos que observar también que en un máximo como este, la curvatura es negativa. ¿Sí? Aquí hay una curvatura negativa. Y en un mínimo, la curvatura es positiva. ¿Sí? Ya habíamos visto esto de la curvatura anteriormente, en la segunda unidad. Acuérdense que le pusimos ojitos a la curva y ya de ahí supimos cuál era negativa y cuál era positiva. ¿Sí? Entonces, cuando es negativa, es un máximo. Cuando es, perdón, es un mínimo. Cuando es negativa, es un máximo. Entonces, voy a utilizar la segunda derivada porque la segunda derivada me dice cómo es la curvatura. Entonces, voy a sacar la segunda derivada para saber si en x igual a menos 1 hay un máximo o hay un mínimo, ¿sí? O puede ser que sea un punto de inflexión, que es cuando daría 0 en lugar de positivo o negativo. La segunda derivada sería 6x menos 0. Entonces se queda como 6x. Y voy a sustituir el menos 1 en la segunda derivada. Ya sé que en x igual a menos 1 hay algo importante. La segunda derivada me va a decir qué es. Entonces 6 por menos 1 me da menos 6. Eso quiere decir que aquí tengo una curvatura negativa. Y si además de esto yo ya sabía que había una pendiente horizontal, entonces estoy hablando de un máximo en la gráfica. ¿Sí? Hay un máximo cuando x vale menos 1. Ahora, tengo la coordenada en x. Ya sé que en x hay un máximo, en x igual a menos 1. Pero acuérdense que como cualquier otro punto en una gráfica, en un plano cartesiano, necesito dos coordenadas. La coordenada en x y la coordenada en y. La coordenada en y se sacan de la función original.
Entonces voy a sustituir el menos 1 en la función original para saber a qué valor de y llega esta gráfica. Menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 más 2. ¿Qué nos da eso? A ver, despierten, saquen su calculadora y díganme qué nos da menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1, más 2. Da 4. 4. Eso quiere decir que en nuestra gráfica hay un máximo. Lo voy a abreviar, lo voy a dejar como max nomás. En menos 1 en x, 4 en y. Muy listos. No me vayan a poner que en menos 1, menos 6. No, el menos 6 nomás me dice curvatura. ¿Sí? Que es una curvatura negativa. Por lo tanto, sabemos que es un máximo. Pero aquí la coordenada en y me la da la función original. ¿Sí? Entonces, en menos 1,4 hay un máximo. Ok. Ahora, tengo otro valor de x donde hay algo importante. En x igual a 1. Entonces, voy a ver qué hay sustituyendo en la primera derivada. 6 por 1 me da 6. Realmente el número no me interesa, me interesa el signo. Porque este signo positivo me dice que la curvatura es positiva. Y si a eso le agregamos que ya había una pendiente horizontal en x igual a 1, entonces estamos hablando de un mínimo en la función. Ahora ese mínimo necesita no nomás la coordenada en x. Sí, ya sé que en x igual a 1 hay un mínimo, pero necesito también una coordenada en y. Entonces voy a sustituir el 1 en la función original. Me queda 1 al cubo menos 3 por 1 más 2. ¿Qué nos da eso? Cero. 0. Y este 0 no quiere decir nada más que en x igual a 1, y igual a 0, hay un mínimo en esta gráfica. Ok, entonces recapitulando hasta aquí. La función original me da coordenadas. La primer derivada me dice cómo son las pendientes de la recta tangente, ¿sí? La segunda derivada me dice cómo es la curvatura de la gráfica. El siguiente paso vamos a sacar los intervalos de curvatura, intervalos de crecimiento, perdón.
¿Cómo se sacan los intervalos de crecimiento? Bueno, si en una curva, que es así, de este lado la función va creciendo. Y fíjense cómo es su derivada, cómo es la pendiente de la recta tangente. Del otro lado va decreciendo. Y fíjense la pendiente de la recta tangente. Donde crece, la pendiente es positiva. Por cada uno en X sube. Donde decrece, la pendiente es negativa. Por cada uno en X decrece, va hacia abajo. Entonces, la función crece cuando la primera derivada es positiva y decrece cuando es negativa. Por lo tanto, voy a tomar la primera derivada y voy a ver cuándo crece, cuándo es positiva. Ya había factorizado esto previamente, justo en este renglón, pero del lado izquierdo. Entonces voy a aprovechar que ya lo había hecho para ponerlo así. Tengo que hacer la tabla de signos forzosamente, porque es una función cuadrática. Menos 1 y el 1. El 3 lo voy a ignorar porque el 3 no me cambia los signos. Es más, pudiera pasarlo dividiendo al 0 y pues eliminaría. Entonces realmente lo que me cambia los signos es el x más 1 y el x menos 1. El x más 1 se hace 0 en menos 1. Y antes del menos 1 con menos 2, por ejemplo, da negativo. Después del menos 1 con 0, 0 más 1 nos da positivo. X menos 1 se hace 0 en 1. Antes del 1 con 0 me da negativo. Después del 1, por ejemplo con 2, me da positivo. Regla de los signos, menos por menos más por menos menos, y más por más más. Y aquí, aunque yo estaba buscando cuándo crece, cuándo es positiva, al mismo tiempo respondo cuándo decrece. Porque aquí ya sé cuándo es negativa. Entonces, esta función crece de menos infinito a menos 1, que es donde es positiva, y de 1 a infinito. Y decrece, que es cuando nos dio negativa, de menos 1 a 1. Ok. ¿Dudas? Profe, ¿Sí? en el examen de la unidad 5 también van a venir varios problemas de este estilo. O sea, varios problemas me refiero a muchos, vamos, esa es mi pregunta. ¿O van a ser poquitos? En el examen, Sí, de esta unidad nueva. no puedo ponerles muchos. Sí, porque No nos pues, alcanza el tiempo. sí. Bueno, gracias. El examen de la quinta unidad de esto de graficación, normalmente yo pongo nomás uno. Y luego ya pongo 2 de otros temas. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Continuamos. Siguiente paso. Paso 5. Vamos a buscar puntos de inflexión.
Los puntos de inflexión es cuando la curvatura cambia, cuando cambia de positiva a negativa o de negativa a positiva, ¿sí? ¿Y qué número está justo separando a los positivos de los negativos? ¿Qué número lo hace? Pues el 0, ¿no? Pues el 0 es el que está en medio y en la recta numérica y es el que dice, ni yo no soy ni negativo ni positivo, y unos están de un lado y otros del otro. Bueno, pues justo el punto de inflexión es cuando la segunda derivada, que me dice curvatura, es igual a 0, ¿sí? Entonces, tomo la segunda derivada, que fue 6x, y la igualo a 0 para saber en qué valor de x se hace 0. Y aquí pues es un despeje muy simple, 6 pasa dividiendo, y me queda que cuando x es igual a 0, la segunda derivada se hace 0. Ahora, hay algunos maestros que verifican que verdaderamente sea un punto de inflexión utilizando la tercera derivada. Yo no hago eso a menos que entre en conflicto con la primera derivada. ¿A qué me refiero con ello? En la primera derivada, nosotros sacamos puntos críticos en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Fueron los que salieron de la primera derivada. En la segunda derivada, me está saliendo que es x igual a 0. Mientras no me salga un mismo valor que me haya salido en la primera derivada, yo no tengo por qué verificar en la tercera, ¿sí? Es suficiente con decir no hay conflicto con la primera derivada, simple y sencillamente aquí hay un punto de inflexión. ¿Sí? Ahora, como es un punto, tenemos que sacar su otra coordenada, ¿sí? Recuerden que un punto tiene dos coordenadas y las coordenadas me las dice la función original. La función original que es x al cubo menos 3 por x más 2. Y esto obviamente 0 al cubo nos da 0, menos 3 por 0 nos da 0, más 2 nos queda 2. Entonces, tengo un punto de inflexión en x igual a 0, y igual a 2. El siguiente paso son los intervalos de curvatura. Los intervalos de curvatura es decir, cuando la gráfica tiene una curvatura negativa, o sea, convexa, cuando es convexa y cuando tiene una curvatura positiva, o sea, cuando es cóncava. Y eso nos lo dice la segunda derivada. Entonces voy a ver cuándo la segunda derivada es positiva para saber cuándo es cóncava. Entonces 6x, cuando 6x es mayor que 0. Si despejo, 6 pasa dividiendo, me queda 0 sobre 6, que es 0. Y la respuesta es cóncava cuando x es mayor que 0. O sea, de 0 a infinito. Y al mismo tiempo, si ya sé dónde es cóncava,
pues puedo responder dónde es convexa. ¿Dónde la curvatura sería negativa? Si es positiva de 0 a infinito, sería negativa de... ¿Dónde? De infinito a 0. De menos infinito a 0. O sea, donde no es positiva. ¿Sí? Es negativa donde no es positiva. ¿Ok? Con esta información, el siguiente paso sería graficar. Ay, Dios. Bueno, ustedes lo hacen ahí en su cuaderno con su cuadrícula. Lo primero que hay que ubicar son los puntos. Entonces, en este proceso tenemos un máximo en menos 1,4 y un mínimo en 1,0. Máximo en menos 1,4. Creo que dejé estos puntos muy juntos. Déjenme, le doy un poco más de espacio. 1, 2, 2. Ok, menos 1,4. Aquí yo sé que hay un máximo. Luego, en 1,0, aquí hay un mínimo. Y además de eso, tenemos un punto de inflexión en 0,2. Entonces, por aquí en 0,2 tenemos un punto de inflexión. Ok. Ahora los intervalos de crecimiento. Dado que no hay asíntotas, pues no hay que marcar ninguna, pero los intervalos de crecimiento sí me dan información. Los intervalos de crecimiento me dicen que la función va a crecer de menos infinito hasta el menos 1. Luego del menos 1 al 1 decrece, va hacia abajo, y luego del 1 a infinito crece. Entonces esto lo voy a poner aquí con un color. De menos infinito a menos 1 crece. El menos 1 es justo donde está el máximo. Y aquí voy a en la parte de abajo con un acordeoncito que me va a ayudar a graficar. Voy a ponerlo como una flechita hacia arriba, pues indicándome que aquí crece. De x, en los valores de x, de menos infinito a menos 1, crece, va hacia arriba. De menos 1 a 1,
va hacia abajo, decrece. Y, perdón, de 1 a infinito, vuelve a crecer. ¿Sí? Mi gráfica va hacia arriba, llega al máximo, se va hacia abajo hasta el mínimo y luego vuelve hacia arriba nuevamente. Ok. Intervalos de curvatura. Mi gráfica es cóncava de 0 a infinito, es convexa de menos infinito a 0. En el 0 es donde está el punto de inflexión. Sería aquí. Entonces, toda esta parte, la gráfica es cóncava. Hace algo así. Y después del 0 es convexa. O sea, hace algo así. Y si se fijan, coincide con los intervalos de crecimiento. Va hacia arriba y luego hacia abajo. Es lógico que sea cóncava. Perdón, convexa. Y luego va hacia abajo y luego hacia arriba. Pues es lógico que sea cóncava. Sí, que la curvatura sea cóncava. Ahora sí graficamos. Va hacia arriba de manera convexa. Sería algo así. Luego, hacia abajo, cóncava. Perdón, convexa. Y es convexa hasta el punto de inflexión. Entonces mantiene esta misma curvatura, como de casualita volteada al revés, ¿sí? Hasta el punto de inflexión, obviamente más alargada. Y luego aquí cambia de curvatura y ahora es cóncava hasta el mínimo. Desde el punto de inflexión hasta el mínimo. Y en el mínimo ya no va hacia abajo, de ahí se va hacia arriba y continúa siendo cóncava. Creo que me falta un poquito para llegar bien al mínimo. Ok. Del mínimo continúa hacia arriba. Y de ahí en adelante. Esa es la gráfica, la de color negro. Lo que anoté acá abajo es una ayuda, es como un pequeño acordeoncito para saber qué estoy graficando o cómo debería de estarlo graficando. Último paso, paso número 8, determinar la imagen de esta función. La imagen de esta función, si ustedes la van siguiendo, de este lado siempre va hacia arriba y continúa hacia arriba. Eso me dice el intervalo de crecimiento. Entonces, pues va a llegar hasta lo último, hasta infinito. Pero de este lado, si lo sigo en sentido inverso, veo que también va hacia abajo y continúa hacia abajo. Entonces, pues concluyo que esto va desde menos infinito hasta infinito. O sea, todos los números reales. Ok. ¿Dudas? Sí, profe. No me quedó claro en el paso 6 cómo determinó que una parte era cóncava y la otra convexa. ¿Puede explicarlo otra vez, por favor? Muy fácil. Recuerda primero que es cóncavo, que es convexo. Cóncavo es así. Convexo es así. Cóncavo le llamamos concavidad positiva. Convexo le llamamos concavidad negativa.
¿A qué se debe que sea positiva o negativa? Precisamente a que la segunda derivada aquí es negativa, perdón, positiva, y acá es negativa. ¿Sí? Entonces, dijimos, quiero saber cuándo es cóncava. Pues tienes que hacer, o tienes que ver cuándo la segunda derivada es positiva. ¿Sí? Entonces lo pusimos en una desigualdad para saber cuándo la segunda derivada era positiva y de aquí dedujimos que era positiva de 0 a infinito, o sea, cóncava desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Ahora, si ya sabes que de 0 a infinito tiene esta forma, es cóncava, entonces, ¿qué sucede de menos infinito a 0? Pues es convexa. Nomás el 0 no se incluye porque en el 0 pues no es ni positiva ni negativa. ¿Sí? Entonces, por eso decimos, si ya me salió que era cóncava de 0 a infinito, pues tiene que ser convexa de menos infinito a 0. Muy bien, profe, gracias. ¿Qué más? Ok. En resumidas cuentas, ¿cómo se aplica la derivada? Bueno, primero tenemos una función original. Esa función original me dice coordenadas, ¿sí? Yo le doy un valor en X y me devuelve el valor de Y. ¿Sí? Eso es lo que me dice la función original. Por eso tabulábamos para graficar, ¿sí? Nos enseñaron desde secundaria a darle valores a X para sacar los valores de Y y poder hacer un esbozo de la gráfica. El problema con esto es que no siempre nos daban los valores exactos. O sea, no necesariamente encontrábamos los puntos más importantes de la gráfica, porque normalmente íbamos graficando en los enteros y los máximos y los mínimos y los puntos de inflexión no necesariamente están en los valores enteros de X, ¿sí? Muchas veces sí, pero muchas veces no. Entonces, por eso la tabulación no nos da una gráfica tan exacta o tan detallada. Entonces, la función original, perdón, nos sirve para eso, obtener las coordenadas en Y dándole un valor de X. La primer derivada la uso para sacar máximos y mínimos, pero realmente lo que me dice la primer derivada es los intervalos de crecimiento. O sea, me dice, cuando la función va hacia arriba, cuando crece, cuando la derivada es positiva, la función crece. ¿Cuándo va hacia abajo? Cuando la derivada es negativa, va hacia abajo, la función decrece. Cuando no va ni hacia arriba ni hacia abajo, como en estos casos, puede haber un máximo o un mínimo. ¿Sí? Entonces, la primera derivada nos dice cómo se comporta la función en cuanto a crecimiento. Si va hacia arriba, si va hacia abajo, o si está en un proceso ahí de cambiar. ¿Sí? Que podría ser un máximo o un mínimo. La segunda derivada nos dice curvatura. La segunda derivada nos dice cuándo la función es cóncava, cuándo es convexa. Y al mismo tiempo nos dice que si hay un cambio en la curvatura, o sea, cuando la segunda derivada es 0, encontraríamos puntos de inflexión.
¿Sí? No nomás los intervalos de curvatura. Ok. Entonces, esto que les acabo de resumir de para qué sirve cada una de las derivadas, pues realmente es lo más importante de todo lo que vimos, de todo lo que hicimos, porque es de suma importancia no confundir para qué sirve la primera derivada y para qué sirve la segunda derivada o la función original. Ok. Nuevamente, ¿dudas? ¿Va a dejar video en la tarea, profe, sobre esto? No tengo videos de esto. Hay unos videos ahí de profe Julio, que de hecho ya tenía ahí en la plataforma. Y pues se los voy a dejar ahí. Pero no son videos míos. ¿Sí? Ok, Del profe Julio también funcionan, tan buenos. está bien. Gracias. Ok. Bueno. Si no hay más dudas, ¿puedo quitarlo de la pizarra? Sí, adelante, profe. Gracias.